Este es tu viaje 3.0. Comienza la aventura. Emanuel Meraz al micrófono. Es hora de embarcar este viaje, explorar ideas y conectar con tu inspiración. Comenzamos. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Viaje 3.0, un nuevo programa. Como cada jueves a las 7 en punto de la tarde, estamos completamente en vivo a través de Radio UG del 100.5 de FM. Que antes estábamos en AM, me acuerdo totalmente, el 1270 de AM, pero ahora ya nos modernizamos, 100.5 de FM, y nos modernizamos también porque estamos en la página de Facebook de Radio UG 100.5, completamente en vivo. En este jueves 20 de noviembre, que no es día inhábil porque ya nos regalaron el lunes, 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, con el gusto de saludarle completamente en vivo. Emanuel Meraz en el micrófono. Y pues me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes a través de todos estos medios que le comento, y también a través, si nos está oyendo en otro día, que no es el 20 de noviembre, quiere decir que estamos en en YouTube, estamos en Spotify, en Apple, en cualquier canal o plataforma usted puede escuchar y está escuchando Viaje 3.0. El día de hoy agradezco totalmente la presencia de una persona que la vida me invitó a volver a tener contacto con ella después de algunos años. Ahorita les voy a contar toda la historia. Pero me impactó mucho la pasión con la que vive y vivió todo este tiempo profesional, de su desarrollo profesional como maestra, como docente. Ella es la maestra Ana Rosa Lira y bueno, pues maestra, le agradezco muchísimo que esté hoy en el programa, que haya aceptado la invitación para abrir un poquito de su corazón y de su vida con las personas que nos escuchan y nos ven, y bueno, sobre todo que pueda compartirnos precisamente esa pasión por la idea de ser maestra. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, de corazón le agradezco que esté presente. Para mí es un honor, un gusto, como dices bien, volvernos a encontrar. La vez que nos vimos te dije, mi niño, porque siempre vas a ser. Ya después de años. Sí, pero te conocí muy chiquito, entonces para mí es un honor que me hayas invitado. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Ahorita les platicamos la historia. Antes les recuerdo que puede comunicarse con nosotros vía telefónica al 618-827-1214, 618-827-1214. Les comparto a la gente que nos ve y nos escucha que la maestra Ana Rosa Lira fue mi maestra. Fue mi maestra de segundo de primaria. Y yo lo veía así, como mi maestra de segundo de primaria. Pero yo no consideraba, y después de años me di cuenta que no solo ella fue mi maestra, sino que yo también fui su alumno. O sea, para ella fue importante el tener y el ver a cada uno de sus alumnos. Y creo que como estudiantes no lo vemos así. No vemos a los maestros y gracias, pero no sabemos que nosotros también podemos de alguna manera marcar, ¿no?, la vida o la historia de los maestros. Hace unas semanas la maestra Ana Rosa me invitó precisamente a su fiesta de jubilación, y dije, ¿cuántos años han pasado, Dios mío, desde aquel segundo de primaria? Y bueno, pues tuve la oportunidad de estar ahí con usted, maestra, en ese evento tan bonito y tan importante. Agradezco de verdad que me haya invitado a estar ahí, pero ahí platicaba un poco precisamente de su historia de vida, y que desde niña, desde chiquitita, había querido ser maestra. ¿Nos podría contar un poquito de esto para entrar en sintonía con la idea esta de la docencia? Sí, yo recuerdo, no sé si tenía 3 o 4 años, también hace muchos años. Yo siempre, toda mi vida quise ser maestra. No tengo antecedentes de algún familiar o algo que hubiera querido ser maestro. Yo creo que tenía 4 años. Mi primera maestra, la recuerdo muy bien, era la maestra Rosita. Y me gustaba mucho cómo era. Entonces
yo quería ser maestra y mis alumnos eran mis primos. Tenía muchos primos más chiquitos que yo, de mi edad, y ellos siempre decían que yo, es que no, Anita siempre nos regaña, pero pues es que yo era la maestra. Pues claro, entonces, sí. Juntaba hojas, hacía cuadernos, juntaba lápices, siempre me ha gustado tener caja de materiales y les daba sus cuadernos y pues ellos eran mis alumnos, pobrecitos. Les tocó. Les tocó. A ver, pero bueno, empezó con esta idea desde la infancia. ¿Nunca hubo otra opción? Así como, bueno, no voy a ser maestra, pero voy a ser enfermera o... No, yo quería, bueno, en algún momento soñaba, pero yo quería ser cajera. Me gustaba así como tocar las teclas de la máquina, ajá. Sí. Pensaba eso, pero realmente no, nunca pensé en ser enfermera, ni doctora, ni ninguna otra profesión. Siempre fue ser maestra. Tuve muy excelentes maestras, aún todavía las recuerdo. Solo tuve 3. La maestra Lucy, de primero y segundo, mi maestra Lila, de tercero y cuarto, y mi maestra Isabel, de quinto y sexto. ¿Eran dos ciclos? 2 ciclos, sí. La maestra Lucía Costa, la maestra Lila Santos Cabrera y la maestra Isabel Gallegos. Y mi directora, la maestra Fanny. Entonces... te estoy hablando de hace muchos años. Como 15. Como 15 más o menos, sí, un poquito, entre 15 y 16. Okay. Yo nací en la Ciudad de México y estaba en la escuela primaria Licenciado Joaquín Baranda. Ajá. Se llamaba en la estación de metro Tacuba. Okay, entonces mi escuela estaba enfrente del metro Tacuba y yo cuando, bueno, fueron los años que yo estuve en la escuela, de los 4 años que estaba ensayando lo que yo quería y estudié la primaria y la secundaria. Después, más o menos del terremoto de 1985, sí. Mi papá decidió venirnos a Durango en agosto. Nosotros llegamos en agosto, un mes antes del terremoto. Ay, caramba. Sí. Fue providencial, ¿no? El cambio, porque pues fue muy trágico todo ese... Sí, donde nosotros vivíamos, pues sí hubo daños, pero no tan graves como en el centro, sí, como claro. Todo lo que pasó. Entonces, pues sí, yo pienso que Dios tenía planes para mí y nos venimos, mis 4 hermanos y mis papás. Nos venimos aquí y pues aquí nos instalamos y llegamos y pues yo era la más grande, yo soy la más grande, sigo siendo la más grande. Luego los hermanos o hermanos mayores luego van, ya los de abajo son los más grandes, sí, no sé por qué. No sé por qué, pero no, todavía sigo siendo la hermana más grande. Nos venimos y bueno, no sabía mucho de Durango, no sabía dónde estaban las escuelas, pero yo siempre quise ser maestra, claro. Entonces... Mi opción, vivía cerca del Cebati 130. Sí. Y entonces dije, creo que esta es la única opción. Pregunté qué carreras había, solamente en ese entonces había 3. Y me incliné por análisis clínicos. Dije, bueno, pues si no soy maestra, pues me gustaría ser doctora. Ajá. Gracias a Dios que no. Que no pasó. Estuvo en la prepa del 130 y después vino la oportunidad de estar en la normal. ¿Cómo fue el...? No, déjame te cuento. Estuve en el Cebatis y me encantaba sacar sangre y luego sí. Ya me conoces, soy así como que había una oportunidad de ir al IMSS en los tiempos de Navidad, 24 de diciembre y 31, en donde no hay mucho personal, ¿verdad? Y yo sin saber nada, a mí me encantaba estar ahí. Yo voy, sí, o sea, y me gustaba por el contacto con la gente. Ajá.
pero no me gustaba ver lo que veía. Sí, pues Gracias nadie sí. va a ver por gusto, ¿no? Sí, no veía cosas así, que nunca vi cosas así desagradables o impactantes, no. Siempre era un vendaje, poner una inyección y cosas así. Entonces, déjate cuento, terminé hasta el 5º semestre, pero eso lo vas a saber apenas. Ay, Dios. La revelación. Las revelaciones, sí. No me llevo muy bien con el inglés. Ok. Ok. Entonces, pues yo ya había reprobado inglés de primero, inglés de segundo, inglés de tercero, inglés de cuarto, inglés de quinto. Válgame. Sí. Y entonces, pues, presenté el examen y era el mismo examen. Lo que me extraña es que era el mismo examen para ver si alguna vez lo pasaba. Y no, lo presenté 3 veces y la primera vez me saqué 5.6, la segunda vez 5.4. Y la segunda vez 5. Ay, entonces no había mucha opción. Sí, entonces híjole. el director, nada más recuerdo que se llamaba Rubén, en aquel entonces, él me dijo que pues que era buen estudiante, ¿verdad? Pero el inglés no. Es buena estudiante y todo, pero... Pero entonces, pues tuve que hablar con mi papá. Y le dije, ¿sabes qué? Pues no voy a terminar porque... Pues, ¿por qué no? Pasaron cosas. Pasaron cosas, sí. Mi papá sí se enojó un poquito conmigo y me dijo, bueno, pues tu única opción es trabajar en una tortillería. Ok. Dios mío. Y, híjole. Era tajante. Era muy tajante, pero aparte, pues es que como papás luego no se sabe cómo enfrentar, ¿no? Ese tipo de situaciones. O si doy permiso, o si como que apapacho mucho al hijo, luego vienen otras cosas. Entonces, y más yo creo, años atrás, era como la idea, ¿no? De decir, bueno, tengo que ser firme y tajante y ni modo, ¿no? A veces, y lo que yo he sabido después es que dicen los papás, me duele más a mí o me dolió más a mí en ese momento, pero Sí. era lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, yo tuve un papá, él ya falleció, pero yo tuve un papá, así mucha gente dice, tuve el mejor papá del mundo, pero no, la que tuvo el mejor papá del mundo fui yo. Ese papá era una persona muy, muy honesta, muy, muy responsable y siempre hizo todo por nosotros. Entonces, me dolía fallarle, pero tenía que ser honesta con él. Claro. Porque él se iba a decepcionar si se enteraba por otro lado, ¿verdad? Sí se decepcionó, pero me dijo, tu única opción es esa y De trabajar. a trabajar. Entonces, pues mi sueño de ser maestra ahí seguía. Y entonces caminé y encontré la escuela. Entonces dije, me voy a inscribir. Llegué y pregunté. Y me dijeron que hablara con la maestra Emma Ubaldo, que ella era la subdirectora en ese entonces, y ella también era muy tajante. Ella me dijo, el próximo año porque las clases ya empezaron. Yo creo que Dios puso un ángel. Era una chica, nunca la volví a ver, muy guapa, y me dijo, ¿por qué no hablas con la maestra Odili? Elba Odili, que era la directora en ese entonces, y me dijo, me señaló, esa es su oficina. Y pues ya me conoce, soy medio atrevida. Que dijo, pues vamos. Vamos, sí, me metí y le dije, buenas tardes, yo quiero ser maestra, recuerdo. Y me dijo, qué bien. Le digo, pero ya me dijeron que se me pasaron las inscripciones. Yo creo me vio lo decidida y me dijo, mañana la tiene que traer su papá. Se trae una libreta y 30 pesos, que era la inscripción. Y entró. Y entré. Sí, mi papá me dijo... No, ya nos dimos cuenta que tú no sirves para el estudio. Entonces, no es el estudio, es el inglés. Sí, es el inglés. Me dijo, yo ya no voy a apoyarte. Le dije, ok, yo voy a trabajar y dame la oportunidad. Entonces, como él tenía que ir a firmar y a inscribirme, aceptó. Él sabía que en el fondo yo iba a ser maestra. Claro, pues es que es lo que decimos, ¿no? Como papás, claro que apoyan y claro que tienen que ser firmes y tajantes y retar también a veces a los hijos, que creo que es lo que nos va haciendo fuertes, ¿no? Sí. También en la vida. Y ahí empieza, me encantaba, disfrutaba, me iba desde las 6:30 de la casa y no regresaba hasta las 6:30. Sí. Me encantaba estar en la escuela,
todas las materias me gustaban. Bueno, había unas que no eran tanto, ¿verdad? Pero como sabía que era lo que yo quería, pues disfrutaba estar en la escuela. Creo que fue un tiempo, pues bien padre. ¿Qué era? ¿Bachillerato o era...? Sí, hice los 3 años de bachillerato. Ajá. Y luego los 4 de licenciatura. Ahí permanecí 7 años. Sí, porque era como que se tenía que hacer más largo el bachillerato. Bueno, me refiero a la jornada del día, porque eran materias como para maestros, pero aparte como para regularizar en las otras escuelas, ¿no? Eran Sí, muchas horas. era bachillerato pedagógico. Ajá. Eso era. Y entonces, pues, a mí me encantaba ir a la escuela. Me cansaba, pero me encantaba estar en la escuela. Y bueno, fueron 7 años de estar en la normal, después del tema del inglés, que, Del tema de inglés que ahorita lo retomamos porque me sorprende. Y bueno, después de estos 7 años, y quiero que nos comparta esto porque precisamente el hablar luego de las pasiones que tenemos desde niños, que a muchos no se nos da el sueño, o sea, no se nos cumple el sueño de los que queríamos ser futbolistas o doctores, o sea, no se cumple muchas veces, pero en su caso sí, o sea, digo, no es que de un día para otro, pero pues fue la oportunidad de estar en la escuela precisamente especializada en el tema de la docencia, 7 años de estar ahí y egresa como maestra. Sí, déjame te cuento que también yo fui universitaria. Ok. Estuve en la escuela de Derecho 4 semestres. ¿Qué momento? ¿En qué momento? Pues cuando ya casi me iba a graduar de la normal, Ajá. se me ocurre la loquera de entrar a Derecho. Ajá. Y entonces entro. Y me frustraba mucho porque yo ya estaba trabajando en Ajá. ese entonces. Salía de la escuela, del colegio, donde trabajaba, y después me iba a la escuela. Entonces, a veces los licenciados no iban o llegaban tarde. Entonces, yo tenía mucho trabajo por parte de, ya como docente. Ajá. Pero sí aguanté. Pero más que nada era como para demostrarle a mi papá que yo sí podía, nada más que el inglés no. El inglés no, pero El todo lo inglés no, demás pero sí. todo lo demás sí. Entonces, estuve 5 semestres, pero después por otras causas ya no concluí. Ujú. Y no es algo que me apasione, Claro. pero era una manera de demostrarle a mi papá que yo sí podía. Como un reto, ¿no? Como un reto, como él dudó de mí hasta el tercer semestre que le enseñaba yo mis calificaciones, le decía, tienes que firmarlas, y yo así bien orgullosa de mis calificaciones, y él así como muy serio. Él firmaba así, no me decía nada, nada más. Como Gracias. que eso es lo que te toca. Sí, claro. Bueno, pero aparte trabajar y aparte todo, ¿no? Sí, O y sea, después me apoyó y siempre, yo sé que él era de muy pocas palabras, no como yo, pero yo sé que él estaba orgulloso de mí, le gustaba lo que yo hacía. por supuesto, me imagino que sí, porque como padres el ver a los hijos felices cumpliendo sus sueños, pues creo que no hay regalo más grande, ¿no? Sí. Estamos, les comparto, platicando con la maestra Ana Rosa Lira. Ella es docente, maestra de sueños y de profesión. Y bueno, estuvimos hace unos días en su evento de jubilación, así muy joven y todo, pero ya se jubiló. Pero ya me jubilé. Y bueno, maestra, antes de irnos a corte, me gustaría que nos platicara un poquito de ese momento en el que usted y yo nos conocimos, que fue por ahí en el 93, se me hace. 94. 94. Sí. Egresa usted como maestra y la novatean. Con ese grupo. Con ese grupo, en el Colegio Anglo-Español. Sí. Pues salgo en julio del 93, e inmediatamente empiezo a buscar trabajo. No tenía mucho el conocimiento de qué se tenía que hacer, pero yo sabía que mi papá no me iba a dejar ir lejos de él. Sí. Entonces, meto solicitud, conozco a
a la doctora Alia Lorena, Ujú. me da la oportunidad, lo cual siempre voy a estar muy agradecida porque me confió 2 grupos. Tú fuiste porque primero me dijo segundo y primero, no me dijo primero y segundo. Y yo estaba en Y segundo. tú estabas en segundo, sí. Me dice que voy a ser la maestra, medio turno de segundo y medio turno de primero. La doctora siempre me dio la confianza. Es una mujer muy empática, comparte lo que sabe. Y yo me sentí, pues, muy bienvenida en el colegio. Ahí, pues te encuentro, como te lo dije hace unos días, no has cambiado, solamente creciste. No, crecí de tamaño. Sí. mm, yo nunca dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, claro, es que es difícil. Luego, para nosotros que vivimos a lo mejor con una condición de discapacidad y luego más los niños que no sabemos ni qué tenemos, nomás sabemos que vivimos y ya. Pero pues yo lo he visto después. Pero en ese momento, pues no, como alumnos o como niños no sabemos qué onda. Pero la gente o los maestros, pues son los que dicen, ¿y cómo le voy a hacer para que aprenda también? O sea, no nomás como para tenerlo ahí en el salón, sino para que aprenda, ¿no? Sí, yo pensé que tenía el conocimiento, Ujú. pero la realidad superó todo lo que yo pensaba que sabía. Pues yo primero di gracias a Dios por estos alumnos. Ahora sí que ayúdame Dios porque son tan diferentes, son Claro. tan especiales todos. Entonces, em, todos, no recuerdo a todos, Ujú. soy sincera, no recuerdo así por nombres, pero tú cautivaste mi corazón y recuerdo que me encantaba, tenía que informarme acerca de tu condición. Ujú. Entonces, el marcar tus cuadernos y todo, Sí. para mí era un privilegio, un deleite, porque yo sabía que lo que yo dejara en ti, bueno, no sabía, pero yo quería dejar huella en ti. Entonces, el hecho de volverte a encontrar y todo es un otro sueño cumplido porque ver la persona que eres me llena de orgullo. O sea, tengo muchos alumnos que me llenan de orgullo, pero tú, así todo Durango se va a enterar, eres de mis preferidos. Y aunque te volví a encontrar otras 2 veces, Sí. el que tú recordaras cuando definitivamente ya habías perdido tu vista, Ujú. el que cuando te pregunté, Emanuel, y me dijiste, Miss Ana Rosa, no sabes qué emoción, o sea, que hayas recordado mi voz porque ya habían pasado yo creo que más de 12 años. No, fácil, se me hace que más. O qué más. Sí. Entonces, pues esas son cosas que han marcado mi vida como maestra. Y que, bueno, qué bonito que lo puedas recordar así como un regalo y no como un reto, porque vivimos de todo, ¿no? O sea, hubo maestros que pues no lo veían igual, ¿no? Entonces, yo agradezco de verdad el haber tenido maestras como usted que buscaran la forma de que, ¿cómo sí puedo hacer, no? E interesarse por este mundo que luego mucha gente pues no se anima a investigar, hasta rayar los cuadernos. Me tocaba, mi mamá, por ejemplo, marcó los colores porque yo no veía los colores, entonces mis colores decían rojo, verde, porque no los podía identificar. Entonces fue un aprendizaje para todos, pero mucho de lo que nos marca como alumnos con alguna condición de discapacidad es precisamente los maestros que dicen, yo quiero dejar huella en él o en ella y voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Más allá de un sueldo, más allá de prestaciones, más allá de vacaciones, es esa pasión, ¿no? Por la docencia que se nota cuando los maestros la tienen. Entonces, de corazón yo le agradezco eso porque, pues bueno, ha sido un reto, ¿no? Creo para todos. Sí, pero
un bonito reto. Estamos platicando con la maestra Ana Rosa Lira. Ay, hasta me chivié. Quiero comentarles a quienes nos ven y nos escuchan, ahorita vamos a dejarlos con una reflexión precisamente del tema de... Se llama La Maestra, esta reflexión. Regularmente la ponemos al final del programa, pero luego, ¿qué tal que no se podía y se nos va el tiempo? Entonces, le voy a pedir a nuestro querido Abraham Milán que nos ponga, él está en controles, que nos ponga esta reflexión en voz del ingeniero José Ángel Meraz Carrasco. Vamos a ir a este corte, no se vaya, escuche la reflexión, no se despegue y seguimos platicando porque apenas es el primer año de la maestra Ana Rosa Lira y nos faltan 30 y tantos más que espero poderlos 31. 31 más abarcar en estos minutos de programa. No se despeguen, estamos en Viaje 3.0. Hoy celebramos juntos 49 años de Radio Universidad. Desde nuestra fundación estamos comprometidos con la difusión de la cultura y el conocimiento. Gracias por su permanencia a lo largo de los años. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Hay un lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades milenarias y vibrantes. Donde existen pirámides que tocan el cielo, sabores que despiertan tus sentidos, colores radiantes de pueblos mágicos, donde tu corazón palpitará al ritmo de la música y la danza de nuestras comunidades originarias y afrodescendientes. Esto es México, una potencia cultural que no solo se visita, se vive y se siente. Conoce México. Vive la magia, sé parte de su grandeza. Gobierno de México. 2026, 50 años al aire. Estudiantes que han encontrado en la radio una plataforma para crecer, aprender y compartir su visión en el mundo. ¿Dónde te encuentro? Muchos de los autores de ciencia ficción no han sido meros visionarios, sino que han basado sus creaciones en los avances de la ciencia de su tiempo. En 100.5 palabras les compartimos 10 de los casos más relevantes. La realidad virtual. El primer modelo ficticio de lo que hoy conocemos como realidad virtual lo describió Stanley G. Weinbaum en su cuento Pygmalion's Spectacles en 1935, en el que un científico inventa unos lentes que permiten ver, oír, tocar y oler una película, estar en ella y conversar con sus protagonistas. Sabes volar. Uriel Rodríguez, Carla González y Sandra Yerash Maldonado. Un legado que continúa. 2026, 50 años al aire. Con valor y corazón, la UJED se suma al tradicional Radio Maratón 2025, fortaleciendo la solidaridad, el compromiso y la identidad UJED. Te invitamos a escuchar nuestras transmisiones especiales a las 8:30 de la mañana, 12 del día y 19 horas, donde compartiremos historias, voces y el espíritu universitario que nos une en esta gran fiesta de la solidaridad. No te lo pierdas. Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Hace muchos años, al inicio de un ciclo escolar en un salón de clases, se encontraba una maestra conocida como la maestra Carmen. Estaba al frente de sus alumnos de 5º grado. Miró a todos sus alumnos y les dijo que a todos los quería por igual.
Pero eso no era cierto, porque delante de una fila se encontraba, hundido en su asiento, un niño llamado Carlos, el cual la maestra Carmen conocía desde el año anterior y había observado que era un pequeño que no jugaba bien con los otros niños, que sus ropas estaban desaliñadas y que constantemente necesitaba un baño. Con el paso del tiempo, la relación de la maestra Carmen con Carlos se volvió desagradable, a tal punto de que la maestra sentía gusto al marcar sus tareas con grandes tachas en color rojo y poner un enorme 5 en el encabezado de estas. Un día, la dirección le pidió a la maestra Carmen revisar los expedientes de cada niño de su clase y puso el de Carlos hasta el final. Sin embargo, cuando revisó su archivo, se llevó una gran sorpresa. La maestra de primer grado de Carlos escribió: Carlos es un niño brillante con una sonrisa espontánea. Hace sus tareas limpiamente y tiene buenos modales. Es un deleite tenerlo cerca. La maestra de segundo escribió: Carlos es un excelente alumno, apreciado por sus compañeros, pero tiene problemas debido a que su madre tiene una enfermedad incurable y su vida en casa debe ser una constante lucha. Su maestra de tercer grado escribió: la muerte de su madre ha sido dura para él. Él trató de hacer su máximo esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés y su vida en casa le afectará pronto si no se toman algunas acciones. La maestra de cuarto escribió: Carlos es descuidado y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clase. En ese momento, la maestra Carmen se dio cuenta del problema y se sintió apenada consigo misma. Y todavía peor, cuando al llegar la Navidad, todos los alumnos le llevaron regalos envueltos, cada uno con papel y listones brillantes y preciosos, excepto el de Carlos. Su regalo estaba torpemente envuelto en el pesado papel café que tomó de una bolsa del súper. Algunos niños se empezaron a reír cuando ella encontró dentro de este papel un brazalete de piedras al que le faltaban algunas y la cuarta parte de un frasco de perfume. Ella minimizó la risa de los niños cuando exclamó: ¡qué brazalete tan bonito!, poniéndoselo y rociando un poco de perfume en su muñeca. Carlos se quedó ese día después de clase solo para decirle: Maestra Carmen, hoy usted olió como mi mamá solía hacerlo. Después de que los niños se fueron, ella lloró por lo menos durante 1 hora. Desde ese día, ella renunció a enseñar solo lectura, escritura y aritmética. Comenzó a enseñarles valores, sentimientos y principios a los niños. La maestra Carmen le tomó especial atención a su Carlos. A medida que trabajaba con él, su mente parecía volver a la vida mientras más lo motivaba. Al final del año, Carlos se había convertido en uno de los niños más listos de la clase y a pesar de su mentira de que iba a querer a todos los niños por igual, Carlos se volvió uno de sus consentidos. 1 año después, ella se encontró una nota de Carlos debajo de la puerta del salón, diciéndole que era la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron 6 años para que recibiera otra nota de Carlos. Él le escribió que ya había cursado la preparatoria, había obtenido el 3er lugar en su escuela y que ella era todavía la mejor maestra que había tenido en su vida. 4 años después, recibió otra carta diciéndole que no importando que en ocasiones las cosas habían estado duras, él permanecía en la escuela y que pronto se graduaría con los máximos honores, y le aseguró a la maestra Carmen que ella era aún la mejor maestra que él había tenido durante toda su vida. Pasaron otros 4 años y llegó otra carta. Esta vez le escribió que después de haber recibido su título universitario,
Ella era aún la mejor maestra que había tenido toda su vida, solo que ahora su nombre era más largo y la carta estaba firmada por el doctor Carlos Rodríguez. El tiempo siguió su marcha y en una carta posterior, Carlos le decía que había conocido a una chica y que se iba a casar. Él le explicó que su padre había muerto hacía 2 años y le preguntaba si la maestra Carmen accedería a sentarse en el lugar que normalmente estaba reservado para la mamá del novio. Por supuesto que ella aceptó. Para el día de la boda, usó aquel brazalete con varias piedras faltantes y se aseguró de usar el mismo perfume que le recordaba a Carlos a su mamá en la última Navidad. Ellos se abrazaron y el doctor Rodríguez susurró al oído de la maestra Carmen: gracias por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir importante y por enseñarme que yo podía hacer la diferencia. Carlos, estás equivocado. Tú fuiste el que me enseñó que yo podía hacer la diferencia. No sabía cómo enseñar hasta que te conocí. Realmente nunca sabemos en qué momento podemos impactar en la vida de alguien más. Cada experiencia es una lección y cada historia un camino por descubrir. Viaje 3.0. Cada minuto de esta reflexión creo que valió la pena precisamente porque como maestros, como maestras, el impacto que se puede llegar a tener en un alumno, pues luego no se mide, ¿no? Hasta después de algunos años. Y recordé precisamente esta reflexión y quise traerla al programa sabiendo que la maestra Ana Rosa iba a estar aquí. Y maestra, bueno, pues recordando precisamente a esos alumnos y a esas historias que marcaron este proceso de 32 años. Sí. ¿Cómo, qué es lo que recuerda de esos niños, niñas, alumnos, alumnas, ya señores, como nosotros? Pues han sido muchos alumnos. Los retos, cómo hacer para que aprendieran. Muchas veces no les interesa a los niños, van a la escuela porque es un refugio. Uh-huh. Muchas veces en muchos hogares el hogar que debería de ser un refugio no lo es y van a las escuelas. Y entonces tú tienes que dejar tus problemas, tus broncas, uh-huh, para recibir a esos niños, porque muchas veces lo que quieren es solamente una atención, tocar su espalda, su cabeza, a veces hasta con un dulce. Uh-huh. Pues en las escuelas que estuve, no fueron muchas, fueron solamente 3, pero permanecí, uh-huh, muchos años. El Anglo, la escuela Carlos Santamaría y la escuela Carmen Cerdán. Conocí muchos niños que a veces iban sin desayunar. Sí. Y entonces yo procuraba llevar un cereal y leche para que ellos pudieran desayunar. Siempre creo que soy una persona gestora. Siempre, si veía alguna necesidad de algunos zapatos, de algún pantalón, siempre he tenido personas cercanas y tenía la confianza de decirles: oye, ¿puedes regalarme alguna ropa de tu hijo que esté en buenas condiciones para llevárselas? Entonces
a veces no es tanto enseñar las materias, muchas veces nada más necesitan un abrazo. Desafortunadamente, luego el contacto y luego los lineamientos que hay, a veces no puede uno hacer ciertas cosas porque pues te puedes meter en problemas, ¿no? A mí algunos directores me decían que no me involucrara, pero mi corazón así como que decía, es que él es un niño, no puede necesitar lo más básico. Lo básico, y Sí. no puede decidir a veces tampoco, o sea, Sí, las no decisiones. depende de él. Sí, las decisiones a veces que sus padres o que las personas toman, pues les afectan, ¿verdad? Entonces, yo quería que ellos estuvieran bien. Él muchas veces, también soy recicladora, no precisamente de contenedores de basura, pero si veía un cuaderno que tenía muchas hojas, yo lo recogía, porque yo sabía que había alguien que no tenía un cuaderno y se lo forraba y se lo ponía bonito y le ponía una portada y le enseñaba, le ponía dibujitos, stickers, algo que le llamara la atención para que él quisiera ir o ella. Recuerdo... te digo, le llevaba cereal todos los días a una niña o un taquito así doblado de papa, de frijoles, de algo para que ella desayunara, porque yo sabía que ella no desayunaba. Ahora la encuentro y me saluda. Me saluda y yo, Maraya, es María, pero Maraya. Y yo le decía Maraya, a ella le gustaba que yo le dijera Maraya. Yo sé que los lineamientos no deben de ser así, que les debo de decir su nombre, Claro. pero tenía a un niño, su abuelita le decía Chato, y como que no, yo le empezaba a cantar después, chatito, chatito, color de café, si tú no me quieres, yo ya sé por qué. Entonces, era la manera que él quería escribir y luego me decía, maestra, ¿me canta la canción? Y entonces, no era Chatito, era Patito, pero yo inventaba. Siempre me gustó interesarme por qué un niño estaba triste. Me identifico con la maestra Carmen. Sí. Y a mí me gustaría que tuve un alumno, un excelente alumno, ya después cuando estuve en la escuela Carlos Santamaría, y después me vio y me dio mucho orgullo que él no era Carlos, él era Roberto, y me dice, maestra, y me presenta con su esposa y me dice, ella es la mejor maestra que he tenido. Para mí, pues, olvídate. El orgullo, sí, ¿no? sí, no cabía. La cola de pavo real no cabía en el lugar donde estábamos. Entonces, tuve la bendición de cargar a su bebé. Ya tenía una bebé y entonces, son cosas... Él tenía una mamá muy responsable. Ese alumno... participamos mucho, él lo tuve en quinto y en sexto, participábamos mucho en eventos de oratoria, de dibujo, y con él gané muchos premios, y digo gané porque yo era la maestra de él. Sí, claro, sí, por supuesto. Y claro que el que tenía el talento era él, pero a mí me gustaba potencializarlo porque él era mi maestro de ceremonias, entonces fue un niño, él a veces no quería participar en eso, entonces él tenía puro 10 en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, y cuando llega a quinto la maestra Ana Rosa pues le pone un 9, entonces la mamá me dice que ¿por qué? Pues si yo no estoy... ¿Qué le pasa? Sí, ¿qué me pasa? Entonces le digo, es que él no participa en esto. Yo no sería congruente con lo que estoy enseñándole, regalarle una calificación. Yo sé que él la merece, que él la puede tener, pero necesita tener hacer lo que... Demostrarlo, ¿no? Demostrarlo, sí. Entonces, la señora me da la oportunidad y cuando se da cuenta, su hijo es un excelente orador, entonces le digo, ve que sí puede, y entonces, pues ya, este fue el primer bimestre, porque antes calificábamos por bimestre, ahora ya por trimestres. El primer bimestre le puse 9. Y ya en los siguientes 10, yo quería ponerle 11, pero no podía. Pero un excelente alumno.
A ver, maestra, vamos a desmentir algo un mito que dicen todos los maestros que no es cierto. ¿Sí tienen sus consentidos como maestros? Digo, ahorita usted ya está... Ya estoy del otro lado. Sí, ya está del otro lado y le puede reclamar. Sí. Sí hay consentidos de parte Sí de hay los consentidos, sí. Y no precisamente los que te regalan así una manzana. Ajá, y sí, todo. sí. No, hay niños que sí son tus consentidos y sí te llegan al corazón. O sea, no sé, a lo mejor me van a criticar y estoy mal, pero por ejemplo, de mi primer año, pues tú. Ah, no, y fue el primero, así que Y ya. el primero, sí, o sea, eso nadie te lo quita. Luego, tuve una alumna, Patti, en la escuela Carlos Santamaría, que también, y la he visto, trabaja en una dependencia, y la he visto, y creo que nunca se lo he dicho yo, pero cuando me ve, y a mí me da orgullo que cuando me va a atender, maestra, entonces ella fue porque era una niña bien viva, tenía una mamá muy simpática y siempre nos apoyaba, pero era una niña con mucho carisma. No, creo yo no tenía así necesidad porque sus papás se preocupaban por ella. Me acuerdo todavía el señor Joaquín y la señora Lidia. Entonces ellos eran así, siempre participaban y te digo, no me acuerdo de muchos nombres. Tenía un niño que se llamaba Andy. Como no teníamos barda en la escuela, era de cartón, yo tenía, y como todavía yo estaba joven, podía correr 4 o 5 cuadras porque él se me echaba a correr, era de primero. Te salía por el cartón. Se salía por el cartón si no quería estar en la escuela. Entonces yo dejaba a todos los demás y salía corriendo y ya lo tenía que convencer y regresaba. Sí hay niños que te roban el corazón, que sí son... Lo tratas dentro del salón igual, porque pues no puedes hacer diferencias. Ahí sí no hay niños que te caigan mal. Hay niños que son difíciles, pero entonces tienes que buscar la estrategia de que tú tengas empatía con él, porque como ahorita decíamos de Carlos, él tenía una situación. Claro. Entonces... hay una razón detrás de ese tipo de comportamiento, ¿no? Sí, no es que no lo quieras, pero tienes que trabajar un poquito más en eso. Y los que quieres, pues más. En todos estos años, después hubo un espacio donde yo me voy a la unidad de formación continua, donde trabajo con puros adultos, maestros, jefes de sector y todo, donde aprendo muchas cosas de ellos. Tuve compañeros, pues, que tenían mucho más experiencia que yo y también, aprender, ¿no? Aprender, sí. Siempre aprendes. ¿Cuál ha sido el proceso más complicado, maestra, en estos tiempos desde el 90 y tantos para acá que pasó como maestra? Pues yo creo que es cuando algunos jefes no tienen empatía. Que tú tienes que aprender y tienes que así como que aprender todo muy rápido porque a veces pensamos que las personas saben las cosas y quiero que las hagan como yo quiero. Entonces, yo pienso que tuve varios directores, pero yo creo que todos dejaron huella en mí. En jefes no. Porque pues no sé por qué, pero pero se hace complicado, ¿no? Pero se hace complicado, sí. Yo creo que, y nada más fue muy poquito tiempo, gracias a Dios. Y entonces ahí fue donde yo me doy cuenta que mi pasión de ser maestra no era ser con mis iguales o con superiores a mí, jefes de sector, directores, coordinadores, no, sino que era con los niños. Con los niños. En el 2010, yo, te digo, a raíz de esto, yo decido regresarme a la escuela donde terminé. Ahí conozco a
a gente muy fina. Quien me recibió fue el maestro Roberto Meraz Candia. Él es un tipo que yo le proponía algo para hacer en la escuela y él siempre me dijo sí. Siempre... Te agradece, ¿no? Sí, porque yo le decía, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Ahí mi papá, teníamos el comedor, dábamos de comer a los niños, en lo que antes se llamaba tiempo completo. Entonces, él ayudaba a cargar algunas cosas y me encantaba que mi papá estuviera ahí apoyando. Después llegó otra directora, la maestra Norma Lazalde, también una maestra con mucha experiencia y también yo creo que hicimos un gran equipo. Después el maestro Sergio Lavalle y por último mi actual director, el profesor Juan Miguel Domínguez Lerma. Siempre han sido directores que me han permitido no hacer lo que yo quiera, pero que me han permitido innovar alguna cosa o darme la oportunidad no de inventar, porque pues nada, todo está escrito, nada hay nuevo bajo el sol, pero he tenido muchos compañeros, muchos, te digo, directores, pero he tenido el apoyo, la empatía de ellos y algo que yo siempre quiero que quise hacer es servir y ayudar. ¿Y en qué puedo? Pues yo creo que ha habido más satisfacciones que frustraciones o que decepciones. ¿Cómo ha sido esa parte para usted de dejar huella, de servir precisamente a la vida de los niños? ¿Cómo toma esa misión? Y bueno, que a pesar de que ya es jubilación y todo, pues se sigue teniendo, ¿no? Pero ¿cómo toma usted esa misión de servir y de dejar huella en la vida de los alumnos y alumnas que tuvo? Siempre vas a poder servir en cualquier cosa, en escuchar, en darte cuenta y a mí no me gusta leer los expedientes. Uh-huh. La maestra Carmen sí los leyó, pero yo no. A mí me gusta conocer a los niños, porque luego los canalizas, los encasillas en algo y no. Cuando tú comentaste eso de la televisión, no recuerdo esa parte, así muy vagamente, pero yo siempre trato de dejarlos ser, porque luego a veces, aunque son pequeñitos, tienen mejores ideas que nosotros. Sí, nos pusimos a ver el Mundial del 94 precisamente. Solamente recuerdo que sí, cuando metieron gol, sí grité. Esa parte sí me acuerdo, pero no. Pero de lo demás no. Uh-huh. Entonces, tú, por ejemplo, lo recuerdas eso. Uh-huh. Yo he tenido otros alumnos. Maestra, ¿se acuerda? Siempre me gusta dejarlos ser. Luego a veces soy cómplice con alguna. Maestra, es que ese niño me gusta. Ay, no, así está re feo. Yo así para que no se emocione. No, mi niña, sí. Usted está muy bonita. O cosas así. Uh-huh. O los dientes. Uh-huh. Me gustó mucho dar primeros y segundos años, entonces se les caían los dientes y ya me decían, maestra, se me va a caer, me lo quita. Ay, algunos así, ¿verdad? Uh-huh. Yo checaba que si ya estaba a punto de caerse, entonces yo era la maestra de los dientes. Entonces lo guardábamos y ya se lo entregaba a la mamá para el ratón de fulanito de tal. Entonces, esas cosas son tan sencillas, pero a veces tienes que ser parte, tienes que ver la vida y vives tanto tiempo en la escuela que es tu familia, se convierte en tu familia, en tus niños, no dejas de pensar. No dejas de pensar en ellos. No dejas de ver cómo le puedo ayudar con un detalle. A mí siempre que me iniciaba el ciclo escolar, me gustaba saber sus nombres para darles un detalle. Uh-huh. Un lápiz, una goma, un algo para recibirlos. Uh-huh. Este último año tuve un alumno, Fer,
Y entonces su mamá, hicimos una escenificación del 12 de octubre. Entonces yo lo puse a participar a él y me dice su mamá sorprendida, ¿cómo le hizo? Entonces hasta ahí me di cuenta que él no participaba. ¿No le gustaba? No le gustaba o no quería. Entonces ya había pasado un mes y yo no me había dado cuenta de que yo trato de involucrarlos a todos, porque todos tienen sus diferencias. Hay niños que a unos tienes que hablarles más fuerte porque tú sabes que puedes hablarles más fuerte, claro, sin excederte. Y a unos tienes que ser más así como paciente y todo porque no les gusta que les grites o vienen de hogares que les gritan. Entonces tú tienes que ser como una contención para todos estos niños porque todos son tan diferentes. Todos son tan únicos y todos te enseñan algo. O sea, tuve también cuando dábamos, eso me dolió mucho. Cuando dábamos comida en la escuela, uno de los niños había guardado gelatina, pero no en un vasito porque les dábamos en plato, sino que la había guardado en la mochila. Uy. Entonces, una de las niñas dijo su nombre, maestra. Y entonces yo dije, ay, era primer año. Y dije, ay, no, la mochila, los cuadernos, o sea, todo, ¿verdad? Y te pones así. Y entonces, sí, mi primera expresión, ¿por qué? Grité. Y ya cuando él la saca, como la maestra Carmen, o sea, lloras, sí. porque me dice, la voy a guardar para mi hermano. O sea, ay. Hay algo detrás. Sí, el corazón, sí, ya después me enteré de cosas que pasaron en su familia que a veces no tenían que comer. Entonces, en esos momentos dices, ay, ¿por qué tengo que actuar? O sea, las presiones del día, ¿por qué tengo que actuar así? O sea, ¿por qué no pregunto primero? Y sí, hay muchos niños que te marcan, que te enseñan. Y yo creo que en estos 32 años yo recibí más de lo que di. Maestra, pues de verdad es un placer que esté aquí con nosotros en el programa. El tiempo se va súper rápido. Sí. Pero de verdad, de corazón agradezco que haya aceptado esta invitación, que nos haya abierto su corazón y que, bueno, esta es una misión cumplida, pero hay mucho más. O sea, sigue todavía mucho más, como usted dice, motivos para servir, lugares donde se nos necesita. Sí. Y yo sé que pues usted va a seguir adelante con esa labor, ya no tal vez en un aula, pero siempre pues cumpliendo con ese sueño y con esa misión que le entregaron en el corazón. Sí. Muchas gracias, maestra. Yo te agradezco a ti la oportunidad y de verdad fue un placer, un honor para mí volvernos a encontrar y compartir este momento. Gracias, Emanuel. Muchas gracias y gracias a ustedes que nos vieron, nos escucharon en Viaje 3.0. Nos vamos, pero les recuerdo nada más antes de irnos que el próximo 26 de noviembre viene el doctor César Lozano a Durango. Los esperamos en el Teatro Ricardo Castro este miércoles 26 de noviembre. Ya están los boletos disponibles en el Teatro Ricardo Castro. Nos vemos entonces la próxima semana en otro Viaje 3.0. Mi nombre es Emanuel Meraz. Hasta la próxima. Así concluimos el Viaje 3.0 de hoy. Gracias por sintonizar esta aventura. Recuerda, cada aventura es una lección y cada historia un camino por descubrir. Sigue explorando el mundo. Nos escuchamos en la próxima emisión a través del 100.5 FM. La radio también es información. En Radio Universidad, el